¿Y si les dijera que la historia de la creación que todos conocemos quizá no es el verdadero comienzo? En las primerísimas líneas de la Biblia podría esconderse un enigma que sugiere la existencia de un mundo entero, con su propia civilización, su propia historia y su propia catástrofe, mucho antes de que Adán caminara sobre la tierra. Hoy vamos a explorar esa increíble posibilidad. La clave de este misterio está justo aquí. ¿Qué pasó en ese pequeño espacio que hay entre el primer y el segundo versículo del Génesis? A simple vista parece un salto de texto sin importancia, pero para algunos, en esa brecha se oculta una historia perdida, una de proporciones cósmicas. Bueno, para entender esto tenemos que ir directo al corazón del asunto. Hay una aparente contradicción justo al inicio del Génesis que es básicamente la que le da vida a toda esta teoría. El contraste es brutal, ¿no? El versículo 1 nos pinta un cuadro de una creación perfecta, los cielos y la tierra. Pero un instante después, en el versículo 2, el planeta es irreconocible, un caos total, oscuro, inundado. Entonces la pregunta es obligada. ¿Cómo se pasa de la perfección absoluta a la ruina total en un solo versículo? Para entender la magnitud de este cambio, es fundamental conocer las palabras hebreas originales, tohu u abohu. Y ojo, esto no significa simplemente vacío o sin forma, como si fuera un lienzo en blanco esperando ser pintado. No, para nada. Describe un estado de desolación catastrófica, el resultado de un desastre, de una ruina. Y aquí es donde la trama se pone todavía más interesante. Siglos más tarde, el profeta Isaías afirma con todas sus letras que Dios no creó la tierra en tohu, o sea, en ese estado caótico. Entonces, a ver, si él no la creó así, ¿qué diablos pasó para que terminara así? Pues bien, este enigma es la base de lo que se conoce como la teoría de la brecha. Lo que postula es que ese espacio entre los versículos no es un simple punto y aparte, sino un abismo de tiempo, un lapso de duración desconocida en el que existió y cayó una civilización entera. Esta teoría nos transporta a una era completamente distinta, la era preadámica. Un mundo que existió mucho antes que nosotros, habitado por seres angelicales y gobernado por un líder increíblemente poderoso que tenía este mismísimo planeta como su dominio. Y el gobernante de ese mundo era una figura que todos conocemos, Lucifer. Pero es crucial entender algo. Según esta interpretación, no era un ángel cualquiera. Su rango era el de querubín, descrito nada menos que como el sello de la perfección, lo más alto de lo alto. Su reino era un Edén, sí, pero olvídense del jardín con árboles y frutas que imaginamos. Este era un paraíso mineral, un lugar deslumbrante cubierto de piedras preciosas, un reino de una belleza que, honestamente, cuesta trabajo imaginar. Pero, como en las grandes tragedias, esa perfección no estaba destinada a durar. Ese mundo perfecto fue aniquilado por un acto de traición, una rebelión cósmica. La frase clave aquí es «subiré al cielo». Para los que defienden esta teoría, esta es una prueba fundamental. Piénsenlo, uno no dice que va a subir a un lugar si ya está ahí, ¿cierto? Esto implica que su plan de derrocamiento se gestó desde abajo, desde su trono aquí, en la tierra. La rebelión entonces se habría desarrollado en 3 actos. Primero, incitar a otros ángeles a unirse a su causa. Segundo, planear el asalto desde su base de operaciones aquí, en la tierra. Y tercero, lanzar la ofensiva, una guerra que sacudiría los cimientos mismos del universo. Y su poder de persuasión debió ser inmenso. Los textos sugieren que logró arrastrar consigo a una tercera parte de toda la población angelical, una tercera parte, partiendo el universo en una guerra civil. Y aquí, justo aquí, es donde todo vuelve a conectarse con el principio. Esa rebelión, por supuesto, no quedó sin respuesta. La consecuencia fue un juicio catastrófico que nos lleva de vuelta a nuestro enigma inicial. La teoría postula que esa tierra en ruinas, oscura y sumergida de Génesis 1:2, es la escena del crimen. Es la consecuencia directa de ese juicio. Nuestro planeta se convirtió en el campo de batalla y en la víctima de esa guerra cósmica. Y esta es una de las ideas más potentes de la teoría. Presten atención. Los famosos 6 días de la creación no habrían sido una creación desde cero, sino una recreación. Un gigantesco proyecto de restauración para hacer habitable un planeta que había quedado devastado. De esta manera, la teoría ofrece una posible reconciliación entre la ciencia y la Biblia. Permite la idea de una tierra de miles de millones de años que abarcaría esa creación original, y la era de los ángeles seguida por un cataclismo, y después una historia humana mucho más reciente, de unos 6.000 años. Pero, claro,
Esto nos deja con una pregunta enorme, quizás la más importante de todas. Si todo esto ocurrió antes, entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Cuál es el propósito de la humanidad en medio de este conflicto cósmico tan antiguo? Bueno, desde esta perspectiva, la historia humana no es el comienzo de la obra, sino el segundo acto. Seríamos la respuesta de Dios a la rebelión, creados para demostrar que seres inferiores, como nosotros, podíamos permanecer leales donde los ángeles más perfectos y poderosos fallaron, y para ser, finalmente, el instrumento de la victoria definitiva. Y hay un último detalle lingüístico que es fascinante. El mandato a la humanidad de llenar la tierra usa la palabra hebrea malé, que también se puede traducir como vuelvan a llenar. Esto parecería reforzar la idea de que nuestra tarea era repoblar un mundo que ya había sido habitado antes. Así que al final, la teoría de la brecha es mucho más que una simple curiosidad bíblica. Nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Si nuestra historia es solo un capítulo en un conflicto cósmico muchísimo más antiguo y más grande, ¿qué implica eso sobre nuestro verdadero lugar en el universo? Una idea para reflexionar, sin duda.